Matemáticas. Ecuaciones y funciones. Saludos, alumnas y alumnos de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3 de la asignatura de Matemáticas. Yo soy Enrique Rodal y los estaré acompañando. Para dirigir esta sesión, le doy la bienvenida a la maestra Concepción Díaz. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, gracias. Es un gusto estar con ustedes para trabajar juntos una vez más. En esta sesión trabajaremos con el aprendizaje esperado. Lee y representa gráfica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. El propósito de esta sesión es diferenciar entre ecuaciones y funciones. Lo que vamos a necesitar para esta sesión será su siempre confiable cuaderno, lápiz, goma y su libro de texto. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Anoten las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos dados en esta sesión. Sin más, iniciemos. Ya han trabajado con ecuaciones y funciones. Cuando ven una expresión algebraica, ¿pueden distinguirlas? Para establecer la diferencia entre ecuación y función, definamos cada uno de sus conceptos. Enrique, de seguro resolviste muchas ecuaciones en tu vida estudiantil. Maestra, claro que sí. Recuerdo que tenía que encontrar el valor de la X. Es parte de ello. Definamos qué es una ecuación. Una ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas. Yo realizaba muchos cálculos. ¿Y recuerdas algo sobre funciones? Bueno, de ellas recuerdo solo que era llenar tablas y tablas y tablas. Es una de sus formas de representación. Una función se define como una expresión matemática que expresa una relación entre variables, es decir, entre un conjunto dado X, variable independiente, y otro conjunto de elementos Y, variable dependiente. De forma que a cada elemento del primer conjunto le corresponde un único elemento del segundo conjunto. Maestra, ¿y por qué se le llama variable dependiente e independiente? La variable dependiente es aquella cuyo valor depende del valor numérico de la variable independiente. Y entonces la variable independiente es la que no depende de ninguna otra, sino que sus valores son los datos del problema. Así es. Y ahora ocupemos la información anterior para ver la nomenclatura. La nomenclatura utilizada en las funciones es y igual o f de x igual. Por ejemplo, si necesito expresar la relación entre un número y el triple del mismo, podemos usar y igual a 3x o f de x igual a 3x. Llenar tablas nos ayuda a registrarlas, ya que toda función se puede representar a través de una gráfica, de una tabla o a través de una ecuación. Y para completar las tablas o para calcular el valor de un dato de una función, lo que hacemos es sustituir en la expresión de la función. Por ejemplo, si tengo la función y igual a f de x igual a 12x y quiero saber el valor de la variable dependiente en la función, por ejemplo, cuando x es igual a 15, lo que haremos es sustituir en la expresión del siguiente modo. F cuando x es 15 es igual a 12 por 15. F cuando x es 15 es igual a 180. Esto quiere decir que para el valor de x igual a 15, el valor de f de x es igual a 180. Exacto, así se hacía. De este modo se calcula el valor de la variable dependiente en la función, realizando las operaciones que corresponden a la expresión algebraica que la representa. Entonces, esto es una función. Con solo los conceptos de ecuación y función, puede que aún no esté clara la diferencia entre ambas, así que pasemos a trabajar con algunos ejemplos. Perfecto. La mamá de Joaquín administra una papelería que tiene una alta demanda, ya que saca fotocopias de calidad. Ella requiere tener en el mostrador una lista que le ayude rápidamente a saber cuánto le tiene que cobrar a sus clientes. Sí, es muy útil, pues así no requiere hacer las mismas cuentas
varias veces. Así es. Su hijo Joaquín se decide a hacerla y recuerda que en su clase de matemáticas ha llenado alguna vez una tabla de datos de una función matemática. Joaquín pone manos a la obra y realiza la tabla, considerando que cada fotocopia cuesta 60 centavos. Bueno, veamos esa tabla. En la tabla observamos que el número de copias es la variable independiente y la variable dependiente es el precio a pagar. Joaquín multiplicó en todos los casos el número de copias por 60 centavos y en esas unidades expresó los precios a pagar. Así, a la primera columna la denominamos X, que es la variable independiente, pues el número de copias es algo a elegir de manera personal. Y la segunda columna la denominamos Y igual a f de X, que corresponde a la variable dependiente, pues cada valor de ella es el resultado de multiplicar el valor asociado de X según corresponde. En esta tabla, Joaquín ha seguido la función f de X es igual a 0.60x. Entonces Joaquín solo multiplicó el número de copias por 60 centavos de cada una. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un cliente llega y le dice que quiere 100 pesos de fotocopias? En ese caso también se puede. Veamos qué pasó cuando la mamá de Joaquín tuvo que fotocopiar varios legajos de hojas. El cliente le dejó pagado el trabajo, pero ella no estaba en ese momento. Solo sabe que el total es de 308.40 pesos. Ella recurre a Joaquín, quien rápidamente le dice que averiguara cuántas fotocopias son. Y escribe la siguiente expresión matemática para ayudar a saber esto. La expresión que escribe es 0.60x es igual a 308.40, lo que le permitirá saber específicamente el caso planteado. Resolvamos. 0.60x es igual a 308.40. X es igual a 308.40 entre .60, lo que X es igual a 514. Así Joaquín, al sustituir el dato conocido, formula una ecuación misma que le permite, al resolverla, saber que se trata de sacar 514 fotocopias. En este segundo caso, Joaquín convirtió la expresión en una ecuación al tomar el valor del costo total de las fotocopias solicitadas y sustituir ese valor en la función. Y es igual a 0.60x. Efectivamente, la convirtió de ese modo en una ecuación, por lo que 308.40 igual a 0.60x dejó de ser una función. Así la expresión f de x igual a 0.60x es una función, pues a cada valor de x le corresponderá un valor de y. Y la expresión 308.40 igual a 0.60x es una ecuación, pues el valor de x que cumple la igualdad es 1 y solo 1. Una ecuación no acepta cualquier valor para la variable independiente x, ya que es una incógnita con un valor único. Con este ejemplo es posible darnos cuenta de la diferencia entre una función y una ecuación. Maestra, ¿podemos realizar un ejemplo más de este tipo? Sí, claro. Trabajemos algo similar. Situación 2. Omar tiene en sus manos la lista de consumo de gasolina de un vehículo de la empresa de su papá. La lista de algún modo quedó incompleta y ahora no puede sacar el gasto total de combustible del vehículo del mes pasado. Creo saber algo que puede ayudar. Es posible auxiliarse del rendimiento del vehículo, es decir, de la cantidad de kilómetros que recorre un auto por cada litro de gasolina. Tienes razón. Esa información se requiere ya que existe una relación funcional entre la cantidad de combustible consumido y el número de kilómetros que recorre. Así que Omar investiga lo que le corresponde al modelo y este es un consumo promedio de 19.7 kilómetros por litro. Veamos la tabla que tiene Omar. Como verán, quedan dos espacios incompletos en la tabla, uno para la semana 1 y otro en la semana 3. Tomando en cuenta la relación entre la cantidad de combustible consumido y el número de kilómetros recorrido, Omar plantea la siguiente función. Kilómetros recorridos es igual a litros consumidos por rendimiento de combustible. En este caso, debido a que los kilómetros por litro recorridos son 19.7, la expresión queda
kilómetros recorridos es igual a 19.7 por litros consumidos. Si la variable independiente son los litros consumidos, L, y la representamos con X, y la variable dependiente la representamos con Y, que son los kilómetros recorridos, nos queda la expresión Y igual a 19.7 por X. Ahora, tomando en cuenta esta función, ¿puede Omar completar la tabla para obtener los datos no conocidos? Así es. Veamos qué es lo que realiza. Para el caso de la semana 1, Omar utiliza la expresión de la función y al sustituir 630.4 en la variable Y, deja la expresión 630.4 es igual a 19.7 por X, lo que la convierte en una ecuación que hay que resolver para saber el valor de X. En este caso, al ser una ecuación, X y Y dejan de ser variables y X pasa a ser una incógnita cuyo valor es único. Despejamos X. X es igual a 630.4 entre 19.7. X es igual a 32. Así, para la semana 3 se conocen los litros consumidos y sustituye en X 32.5. Y es igual a 19.7 por 32.5 y Y es igual a 640.25. Ahora tiene completa la tabla. Maestra, entonces en este ejemplo podemos notar que los datos que Omar requiere obtener no eran cantidades variables, sino incógnitas bien establecidas y cuyo valor era único, por lo que lo resolvió mediante un par de ecuaciones. Efectivamente. Y también podemos notar que la tabla, al estar completa, nos permite ver la función matemática correspondiente, en donde a cada valor de la variable independiente le corresponde uno y solo un valor de la variable dependiente. También se realizan gráficas con las tablas de datos, ¿verdad, maestra? Así es otra de las formas de representación de una función. Veamos ahora un ejemplo a partir de una gráfica. Situación 3. Tenemos el sistema de ecuaciones x más y igual a 4 y x negativo más y igual a 2 negativo. Es un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Muy bien, y lo resolveremos por el método gráfico, así que procederemos a despejar a y en ambas ecuaciones. En la primera, el despeje es y igual a 4 menos x, y en la segunda, el despeje es y igual a x menos 2. Asignamos valores a x en ambas expresiones y calculamos los valores de y para cada uno de ellos. Así tenemos ahora las dos tablas, una por cada ecuación del sistema. Y vamos formando con ellas los pares ordenados, x, y. Conociendo que en el plano cartesiano las coordenadas representan el recorrido de una distancia horizontal en el eje X y una distancia vertical en el eje Y, todos a partir del origen, así al graficar podemos ver aquí dos rectas. Cada una de ellas representa a la función que se tabuló y que fue originada por cada expresión algebraica que representa a cada ecuación del sistema original. Vemos que cada línea contiene en ella una infinidad de valores que asume la relación funcional en cuestión y que a cada valor de x le corresponde uno y solo un valor de y. Ahora observen con detenimiento el punto de la coordenada 3,1 y verán que pertenece a ambas rectas. La intersección de las rectas que representan a cada ecuación es la solución del sistema de ecuaciones. Así, x es igual a 3 y y es igual a 1. ¿Qué podemos concluir del ejemplo? Que las funciones asumen una amplia cantidad de valores para las variables que las forman, mientras que las ecuaciones, en este caso, por ser de primer grado, asumen un único valor por incógnita. Es decir, las rectas representan a las funciones que se derivaron de las ecuaciones y el punto representa la unicidad de las soluciones de la incógnita. ¿Y siempre tendremos esta situación? O sea, es decir, ¿siempre las ecuaciones son funciones? No, tenemos algunas ecuaciones que no son funciones. Veamos una situación que nos permite entender esto. Situación 4. En esta ocasión, graficaremos a partir de una ecuación de una circunferencia,
Puede ser que no hayan tenido anteriormente contacto con una ecuación de este tipo. La ecuación que utilizaremos es x cuadrada más y cuadrada igual a 1, que representa una circunferencia con radio igual a 1. Colocamos la expresión en nuestro programa de computadora y obtenemos la gráfica correspondiente. Observamos que se ha graficado una circunferencia con centro en la coordenada 0,0 y radio igual a 1. Observen los siguientes puntos que pertenecen a la circunferencia: 0.75, 0.66, 0.75, 0.66 negativo, 0.5 negativo, 0.87 negativo y 0.5 negativo, 0.87. ¿Pudiste notar algo? Sí, bueno, me doy cuenta de que hay dos pares ordenados que tienen el mismo valor para x. Efectivamente, sobre la circunferencia para el mismo valor de x encontramos dos diferentes valores de y, lo que no es válido dentro de una función, ya que a cada valor de la variable independiente debe tener uno y solo un valor correspondiente en la variable dependiente. Por lo que la expresión x cuadrada más y cuadrada igual a 1 es una ecuación, pero no es una función. Y esto es lo que se llama un contraejemplo. ¿Tenemos otro contraejemplo como el que acabamos de ver? Sí, claro. Veamos la situación 5. Tomemos la expresión y es igual a la raíz cuadrada de x. Deme un minuto, maestra. Es que la verdad es que tengo una aplicación en mi celular y quiero hacer la gráfica. Me parece muy bien. ¿Es como esta? Ya está. Pero es diferente a la que yo obtuve. Creo que tenemos una situación que aclarar por aquí. Primero mostremos tu gráfica. En ella tenemos una curva que representa a la raíz cuadrada. Podemos ver los puntos correspondientes a la raíz cuadrada de 1, que es igual a 1, a la raíz cuadrada de 4, que es igual a 2, a la raíz cuadrada de 9, que es igual a 3, y a la raíz cuadrada de 16, que es igual a 4. Sí, maestra, y si la analizo, veo que acá el valor de la x le corresponde un solo valor de y. Entiendo lo que dices, y bajo ese razonamiento es una función, solo que la gráfica que te está mostrando la aplicación es solo la parte positiva de la gráfica. Entonces, ¿qué nos faltaría tomar en cuenta? El considerar que la raíz cuadrada de un número tiene dos soluciones. Ambas son simétricas entre sí. Hay que elaborar la tabla de valores de la expresión para aclarar esto. Observen que para cada valor de x hay dos valores de y, mismos que estamos representando en la tabla como y1 y y2. Eso no corresponde a una función. Ahora, observen la gráfica de la curva, incluyendo la sección negativa también. Ahora observemos la gráfica que se obtiene a partir de estos datos. En ella vemos una curva simétrica en la que hemos localizado las raíces cuadradas de algunos números de la tabla. Así identificamos las raíces de 1, que son 1 y 1 negativo. Las raíces de 4, que son 2 y 2 negativo. Las raíces de 9, que son 3 y 3 negativo. En ella vemos que para cada valor de x le está correspondiendo dos valores para y, lo que vimos en la tabla, situación que no cumple con la definición matemática de función. Con ello entiendo que la expresión matemática anterior no es una función. Así es. Por último, consideremos la situación número 6. Se pide resolver gráficamente la ecuación x cuadrada menos 5x más 4 igual a 0. Se trata de una ecuación cuadrática y tiene dos soluciones para la incógnita. Exacto. Para resolverla por el método gráfico, realicemos la tabla de valores y obtengamos pares ordenados. Transformemos la expresión de la ecuación dada a la forma y igual a x cuadrada menos 5x más 4. En una hoja de cálculo, asignemos valores para x en el rango de 3 negativo hasta 9
y calculemos los valores correspondientes a y. Posteriormente, coloquemos en el plano cartesiano los puntos de las coordenadas y observemos que estos 12 puntos van formando la curva. Unimos los puntos y formamos la parábola que corresponde a la función. Ahora, recordando que la solución de la incógnita x se encuentran en el corte de dicha parábola con el eje de las abscisas, tenemos que las soluciones de la ecuación solicitada se encuentran en los puntos 1,0 y 4,0, que pertenecen a la parábola. Estos puntos los tenemos en la tabla en donde y es igual a 0. La solución de la ecuación son x es igual a 1 y x es igual a 4. En este ejemplo, la función correspondiente a la ecuación que se resolvió nos ayuda a encontrar los valores de la incógnita, pues permite ir construyendo la gráfica. Y nos da la posibilidad de ver que esta ecuación también es una función. A modo de conclusión, tenemos que toda función puede ser representada por una ecuación. No todas las ecuaciones son funciones. Las funciones permiten graficar a las ecuaciones que se derivan de ellas. En una ecuación, las literales que aparecen son incógnitas con valores fijos, es decir, que no pueden asumir cualquier valor. En una función, las literales son variables que pueden asumir una gran cantidad de valores, pues a cada valor de la variable independiente le corresponde un valor de la variable dependiente. Tan interesante como a mí. Les recomiendo completar sus notas de la sesión. Llegamos al final de esta sesión. Mi nombre es Concepción Díaz. Y mi nombre es Enrique Rodal. Hasta la próxima.